Bueno, muy buenos días para todas. Es un gusto podernos volver a ver en este nuevo año que tenemos para comenzar. Anhelando mucho desde hace tiempo volvernos a encontrar en este desayuno. Esperamos que se vayan conectando todas poco a poco, pues el día aquí en Cali amaneció lluvioso, entonces seguramente la camita nos está reteniendo un poco, pero bueno. Esperemos que todas poco a poco se vayan conectando. Estamos aquí con nuestro cafecito, cada una si, pues, si puede estar allí, acordémonos que estamos en un desayuno. Entonces, con libertad pueden tener su cafecito, así como lo tengo yo aquí calientico. Eh, Esperemos que se vayan conectando. Entonces, bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que sea Él guiándonos en este momento, en este delicioso desayuno que vamos a tener. Bueno, oremos entonces. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias por este nuevo encuentro que tenemos, por este primer desayuno del año. Estamos muy contentas, muy animadas porque sabemos que tú tienes sorpresas lindas, que tienes cosas especiales para cada una. Siempre, tradicionalmente, este espacio del desayuno ha sido de mucha, mucha bendición y no dudamos que así va a seguir siendo. Por eso, Señor, lo ponemos esta mañana delante de ti, Padre, para que seas tú bendiciéndonos en este espacio. Oramos en este momento por cada mujer que está conectada, por las que se están conectando y te pedimos, Señor, que toque los corazones, que las muevas a estar aquí en este delicioso desayuno que vamos a tener. Ponemos en tus manos todos los aspectos, todos los puntos que vamos a tratar y que sea una fiesta de encuentro entre todas, así seguramente hay algunas que están por allá fuera del país, como ha sido la costumbre también. Pero bueno, ponemos esto en tus manos y muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar. Bueno, como les decía, bienvenidas a todas. Ya seguramente van a ir conectándose poco a poco. Eh, Bienvenidas la que llega por primera vez a este desayuno. Tenemos este espacio que se llama Desayunando con Dios. Ha sido un espacio de verdad muy lindo para todas las mujeres que hemos podido disfrutar. Entonces, hoy también, hoy no va a ser diferente. Tenemos un tema muy, muy especial que ya las que vieron el anuncio se llama confiar o no confiar. Esa es la cuestión. Vayan pensando de pronto en qué les dice el tema para que más adelante, cuando nuestra conferencista invitada nos comparta, entonces, bueno, sepamos de qué se trata. De todas maneras, como siempre, va a ser un tema enriquecedor y, mejor dicho, un desayuno completísimo. Y bueno, para ponernos en sintonía con el tema que vamos a tener hoy, como siempre vamos a escuchar una alabanza linda para que nuestro corazón se vaya sintonizando con este tiempo. Entonces vamos a escuchar esta alabanza hermosa, cerremos nuestros ojitos si quieren o si quieren cantar. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer,
Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Qué linda alabanza, ¿no? Que nos pone en sintonía con el tema que tenemos para hoy. Bueno, quiero presentarles a nuestra conferencista invitada. Ella, les cuento que viene desde Europa. Es Mariet Vergara. Marietita le decimos con mucho cariño. Es una persona muy especial, a quien queremos muchísimo. Eh, Ella es nacida en Venezuela, pero también viviendo muchos años aquí en Colombia, pero ya hace varios añitos está en Holanda. Eh, Se casó, entonces el esposito la llevó por allá. Y allá está. eh, una de las características principal de ella, pues aparte de su corazón tan lindo, es ella misma se denomina la diseñadora. Eh, es diseñadora y es una artista espectacular. Me imagino que las que la conocen su trabajo y es muy linda. Dios le ha dado un don muy especial con sus manos, pero también le ha dado un corazón muy lindo que la ha llevado a compartirle del Señor a muchas personas, y no solamente compartirle, sino también seguirlas cuidando. Nos cuida desde allá también, por lo menos yo disfruto mucho de eso. Entonces, bueno, ella me imagino que les contará algunas cosas más, pero quiero presentarla entonces. Ella trae el tema de hoy. Y bueno, Marietita, bienvenida, bienvenida, que Dios te bendiga. Gracias por tu disposición y por tu amor para compartir con nosotros esta mañana. Gracias, Vilmita. Qué rico estar aquí. Bueno, y tengo el privilegio de ser la primera expositora en este año. Entonces, bueno, qué bendición. Y espero que lo que les voy a compartir, que hay cosas personales que sean también para bendición de ustedes.
Y sí, nuestra presentación hoy se llama Confiar o no confiar. Esa es la cuestión, confiar o no confiar en Dios en las dificultades de la vida. Y bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo como costumbre un ejercicio que es analizar qué pensamientos recurrentes estoy teniendo. Y de pronto me encontré pensando mucho, pero con temor en la muerte. Y esto me asustó. Bueno, pasaron varias cosas, que mi esposo se enfermó, andaba caminando chueco y resulta que era una bacteria y meses y no sabían qué bacteria, mejor dicho, después descubrieron que era una bacteria y no sabíamos qué era en el inicio. Esto fueron varios meses después que en octubre a mí me dio COVID y entonces que no sé, cómo, que desarrollé como una alergia y se me bloquea de pronto la nariz. Hace media hora estaba bloqueada y orando que pudiera estar aquí con ustedes de manera tranquila porque a veces me quedo corta de aire. Entonces, me encontraba pensando mucho bueno, y si mi esposo muere, y si, cómo será eso de morirse, y si y qué enfermedad será, o yo, si me ahogo, no, ¿me entienden? Es un temor que me estaba envolviendo y yo dije, no, no puedo seguir así, tengo que adentrarme más en las escrituras, orar más, que Dios venga a mi rescate porque estaba sintiendo una oscuridad que estaba constantemente en mi cabeza. Y son cosas de las realidades, ¿no? Las realidades de la vida que todos, nadie puede decir que no va a pasar y pasa a través de las oscuridades de la vida, enfermedades, la muerte. Y bueno, pero yo conocía la perspectiva de Dios y dije, no, esto no, yo tengo que buscar más del Señor. Y cuando se me presentó la oportunidad de este estudio, dije, bueno, voy a buscar la historia de Lázaro porque el tema se relaciona con la muerte, resurrección, sufrimiento, pero resulta que me encontré con otras cosas especiales que también me han servido en mi caminar a través de esto que me está pasando, que me estaba pasando, que sigo en proceso, pero pues le doy gloria a Dios también que ahora, hace media hora que estaba bien bloqueada, estaba tranquila, porque anteriormente me daban como unos ataques de pánico y era muy incómodo. Entonces, bueno, para entrar en materia sobre lo de la historia de Lázaro, nuestra historia se desarrolla cuando falta poco para la Pascua judía, es decir, poco para la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Están en lugares Betania, cerca de Jerusalén. Y nosotras vamos a estar estudiando eh, Juan capítulo 10, 11 y 12. Vamos a estar entre esos capítulos. Y este estudio lo he dividido en 4 punticos. Entonces, hay propósito, Dios no esconde las realidades de la vida, Jesús es la luz del mundo y nuestra reacción ante las realidades de la vida. Entonces, a lo largo de los capítulos que les decía, Juan 10, 11 y 12, Juan es muy claro en darnos el propósito allí. Incluso creo que todo el capítulo lo dice en varias partes. Entonces, en este primer punto hay propósito, eso nos debe dar esperanza, ¿sí? Una esperanza que hay que ir alimentando. Entonces, siguiente, vamos a desarrollar, hay propósito. Vamos a ver qué propósito hubo en esta tragedia con Lázaro y vamos después a desarrollarlo, dónde están, en qué capítulos, en qué versículos están, vamos a verlos, pero quiero mostrárselos primero. Entonces, ¿qué propósito tuvo esta tragedia de Lázaro y su familia? Nos lo dice clarito en la Biblia. Dice, para que nosotros tengamos la oportunidad de confiar en Jesús. Siguiente. Para
la gloria del Padre y del Hijo y que nosotros seamos testigos. Y para que tengamos vida eterna. Entonces, Lázaro, Marta y María tenían una relación linda con Jesús, se amaban muchísimo, pero a pesar de esto, cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamar a Jesús, dice, ven porque nuestro hermano está enfermo, Jesús no va. Sino, usted esperaría, ¿cierto? Bueno, él va, pero no fue. Antes, la respuesta ante este llamado lo vemos en Juan 11:4, siguiente, ahí, lo vemos. ¿Qué respondió Jesús cuando ellas lo llamaron? Esta enfermedad no es de muerte, ¿no? Que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero ¿qué pasó? Él murió y cuando Lázaro muere, allí sí dice Jesús a sus discípulos, vamos, pero los discípulos dicen, no, pero te van a apedrear, porque en el versículo anterior, en el 10, iban a apedrear a Jesús porque le estaba diciendo que él era el Cristo. Entonces Jesús ante eso les da una cantaleta, le habla sobre que él es la luz del mundo, y para colmo les dice allí en el 11:15, Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que tengan la oportunidad de confiar en mí. Vayamos a verlo. O sea, una cantidad de cosas. Y cuando finalmente llegaron de las hermanas, Marta le dice, siguiente. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y aún más en el siguiente, cuando fue donde María, anteriormente estuvo con Marta, María va donde María y María le dice, le repite lo mismo, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero entonces, los judíos cuando vieron, es que Jesús también lloró con ella, entonces los judíos dijeron, no, miren cómo, ahí dice, cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, y este que le abrió los ojos a los ciegos, ¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, al orar Jesús, después vemos que al orar Jesús, en este momento que va a orar Jesús, también vuelve a el propósito de esta tragedia que está viviendo esta familia. En el siguiente, en el 11:41, nos dice, entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, quítenle las vendas. Entonces, vemos, si puedes volver, Carito, al de los punticos del propósito, vemos que el propósito es claro, para que tengamos la oportunidad de confiar en Jesús, para la gloria del Padre y del Hijo, y que seamos testigos
y para que tengamos vida eterna. Y nada detuvo este propósito, ni siquiera pues la intención. Los discípulos estaban dudando, era porque que lo apedrearon, que nada detuvo este propósito. Entonces, sigamos para el siguiente punto. Este es, hay propósito, en nuestros sufrimientos hay propósito. Sí, allí. El siguiente es, Dios no esconde las realidades de la vida. Les puse un poquito de humor aquí a Mafalda, porque me encanta. Dice que el mundo viene del latín mundus, y que lo que le interesa saber no es de dónde viene, sino a dónde va. Bueno, Mafalda siempre se cuestiona cosas interesantes sobre el mundo, pero gracias a Dios que Él se interesa, te busca, se involucra, así como me buscó a mí para traerme luz en estos momentos difíciles que les contaba y ver por dónde debía ir, porque es como una oscuridad que viene y lo quiere tomar a uno, y Él es la luz del mundo, y Él se interesa. La muerte de Lázaro trajo sufrimiento, Jesús se conmovió, lloró, y en el tiempo perfecto estuvo allí, actuó. Las realidades de la vida son así tan fuertes, tan oscuras, que nos pueden abrumar y hacer parecer que Dios no está interesado. ¿Qué realidades de la vida sabemos? Que la muerte, nuestra fragilidad, enfermedades, vejez, cosas que no nos gusta hablar mucho, ¿no? La escasez material, la soledad. Pero también recordemos, Dios nos confronta con autoridad de amor. Cuando Marta tenía dudas, le dijo, ¿no te dije que si confías verías la gloria de Dios? También recordemos en Romanos, en el siguiente, Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a sus propósitos. Y para aquellas que no lo aman aún, de pronto aquí hay alguna, yo estoy segura que Él te está buscando, ¿sí? Que todas las cosas nos ayudan a bien a los que lo amamos. Entonces, bueno, este es nuestro segundo punto. Dios no esconde las realidades de la vida. Ahora el tercero, Jesús es la luz del mundo. Entonces, ¿cómo combatimos las oscuras realidades de la vida? Con la luz del mundo. Entonces, tenemos, recuerdan que les dije que hemos estado leyendo de Juan 10, 11 y 12. En estos tres, a lo largo de estos, él habla 3 veces que él es la luz, que él es la luz, insiste, hey, y yo soy la luz. Vamos a ver los versículos. El primero, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertar. En el siguiente, que habla también de la luz, dice, por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Mientras tengan luz, caminen, para que no los sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Y después, más adelantico, un poquito más, vuelve y nos dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Leamos otra vez esta parte, permanezca en tinieblas, porque nosotros vamos a estar de vez en cuando en las tinieblas, pero no permanecer allí, ¿ok? Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y en las palabras que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Entonces, ante la realidad, como le decía, la realidad de la muerte y otras cosas dolorosas son parte de la oscuridad de este mundo y necesitamos
a Jesús. Sin la luz, recojamos de estos 3 versículos. Nos tropezamos, no sabemos a dónde vamos, perecemos en las tinieblas, es desesperante. Pero en la luz, es decir, en la persona de Jesús, sabemos a dónde vamos, no permanecemos, o sea, no es una constante estar en las tinieblas, no tropezamos, somos salvadas, sabemos y sabemos que por amor nuestro Padre lo envió, ¿sí? Entonces, llevamos entonces, vamos entonces por el tercero, que Jesús es la luz del mundo. Hay propósito, Dios no esconde las realidades de la vida y Jesús es la luz del mundo con la que podemos combatir estas realidades de la vida. Entonces, el siguiente punto es, veamos en estos capítulos cuál es la reacción ante las realidades de la vida. Yo lo dividí en dos, lo que yo alcancé a detectar en este estudio. Uno es que nuestra reacción puede ser creer, puedes poner es confiando, y la otra es apegarnos a nuestros planes o ideas, ¿sí? Apegarnos a nuestros planes e ideas es muy común, es decirle a Dios, no, así no, yo lo quiero así, porque parece que Dios se olvidó de mí, de mi situación, porque no está haciendo lo que yo espero, o no está haciendo lo que yo le pedí cuando yo oraba, ¿sí? Miremos que en los capítulos que leímos, todos tenían su plan. Las hermanas tenían el plan de que Jesús hubiera llegado y estaban ellas y hubiera hecho algo y sanara a su hermano. Ese era el plan de ellas. Los testigos chismosos que dijeron, oh, miren cómo lo amaba, y no podía este que abrió los ojos de los ciegos a ver sanar a Lázaro. Otras ideas, los discípulos, no vayamos porque eso es peligroso, por allá porque te querían apedrar. Los sacerdotes y fariseos querían mantener su alto estilo de vida. Y a pesar de las grandes señales, porque hubo muchísimos testigos de este milagro con Lázaro que lo levantó de la muerte, ellos no podían negarlo, ellos sabían que así había sido. Ellos amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y entonces vemos en el capítulo 12, que está allí, 12, 42, 43, con todo esto, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes creyeron, creyeron, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, miren que ellos creyeron, pero se quedaron ahí. Ellos no confiaron, que es la reacción contraria que debería ser, ¿no? O sea, creer no es que un día yo dije, Jesús, yo te amo y se acabó y te quiero mucho, es un caminar de todos los días. Este versículo a mí me impresiona y dice, bueno, es que ellos creyeron. ¿Y qué pasó allí? Y se acabó y permanecieron en la oscuridad. Pero entonces veamos que creer, como la riqueza de nuestro español, hay otra palabra que es más profunda, que es confiar. Por eso el título de confiar o no confiar. Esa es la cuestión. En un inicio pensaba yo, creer o no creer, pero no, lo que perseguimos es confiar, no quedarnos como ellos sí, yo lo creo, allí existe y todo, hizo cosas chéveres, pero no nos quedamos ahí. Entonces es algo que hay que crecer como una planta con la luz, que es Jesús. Entonces es algo vivo, un crecimiento de todos los días. Es un camino por recorrer cada día, pero con Jesús. Marta y María y Lázaro eran creyentes y ellos pasaron por esto y Jesús les dijo a ellas,
¿No te he dicho que si crees, que si confías, verás la gloria de Dios? ¿A cuántas de nosotras no nos está diciendo el Señor eso? Pero es que no te dije, ¿sí? Los discípulos también ya eran creyentes y también eran llamados a crecer. Y vemos que la reacción de Marta también denota confianza, ¿no? Porque Marta dice lo mismo que la hermana esperaba. Eh, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Ella la tenía como clara, más clara que la hermana, que, si hubiera estado aquí no hubiera muerto, pero sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Entonces, la reacción de Marta nos muestra que ella tenía esa confianza en él. Obviamente todos tenemos nuestras ideas. Bueno, para mí es mejor que el Señor me sane esto, así que me libere totalmente de esto, ¿cierto? Pero no es así todavía. Entonces, que el Señor me da la fortaleza y me está ayudando también en este proceso. Y haber desarrollado también este mensaje también me ayuda muchísimo. Entonces, listo. Pero veamos entonces cómo reaccionó Jesús ante los momentos difíciles. Y es que Jesús tuvo momentos difíciles. Sí, Jesús es Dios, pero también fue hombre y como nosotros sufrió. ¿Y qué más que iba a pasar por la muerte, morir por todos nosotros? Es súper angustiante. Entonces, saqué dos pasajes. Vamos a verlos. Juan 12, 27, 30. Los dos, sí. Ahora mi alma está turbada. ¿Y acaso diré, Padre, sálvame hasta ahora? Si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Y en ese momento vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno, pero otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús les dijo, esta voz no ha venido por mí, sino para ustedes. Y en el siguiente, en Lucas, también nos podemos ver, Jesús salió y conforme a su costumbre, se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Entonces, queridas, Jesús también pasó por momentos difíciles. La siguiente, miremos cómo reaccionó Jesús para que lo tengamos clarito y podamos hacer lo mismo. Él tiene una rutina de encuentro con el Padre. Anteriormente leímos que nos dice que salió conforme a su costumbre, es algo que él suele hacer. Entonces, primero, cómo Jesús reacciona en momentos de angustia. Él ya tiene una rutina, él no espera que tenga problemas, él tiene esa rutina. Segundo, reconoce cómo se siente. Está turbada mi alma. Literalmente dice, es en agonía, angustia. Físicamente también se ve afectado. Tercero, bueno, él pide ahí que oren para que caigan en tentación. Pues no funcionó muy bien porque se durmieron, pero bueno. Otra es que reconoce que su padre
puede quitar el problema, pero antepone la voluntad, el propósito de su Padre para su vida. El siguiente es, cuanto más angustiado se sentía, más intensamente oraba. Y el último, el Padre hace una intervención y le fortalece. En los dos pasajes que leímos vimos que hay dos intervenciones del Padre, una habla, en la otra manda un ángel, lo fortalece. Sí, yo creo que muchas hemos sentido cuando el Señor nos conforta después de algo duro. Y queridas, bueno, si de pronto tú dices que no crees, yo te aseguro que ya crees en algo que no te ama tanto como el Padre. Los médicos, tus fuerzas, qué sé yo. Si eres de las que creen en Dios y no ha decidido confiar plenamente, ser esa plantica que busca la luz del mundo, no estás creciendo ni estás disfrutando de la gloria de Dios. Si ya has puesto tu confianza en Dios, no dejes de crecer en la luz de Cristo. Van a venir cosas por las cuales Jesús diría de pronto, me alegro de no haber estado allí para que tengas la oportunidad de confiar más en mí, por duro que parezca, pero porque hay propósito, porque hay vida eterna, porque Él sí interviene. ¿Y cómo confiar? ¿Cómo podemos confiar? Como lo hizo Jesús. Entonces, teniendo una rutina de encuentro con el Padre, una rutina, no esperemos a que nos pasen los problemas. Reconocer cómo nos sentimos, abrir el corazón, llorar, regarse allí. Pedir a otros que oren, aunque se queden dormidos. Pedir a nuestro círculo cercano que oren. Pidamos que también nos acompañen en eso. Reconocer que tu Padre puede quitar el problema, pero antepon que se haga su propósito. ¿Cuál es el propósito de esto que estoy pasando, de esta realidad que es tan dura? Cuanto más angustiado te sientas, más intensamente ora. Y el Padre, estoy segura que hará su intervención y te fortalecerá. Y bueno, y si no sabes cómo empezar este camino, pues yo te invito a orar conmigo. Aquí les vuelvo a mostrar Mafalda, que me encanta y siempre preocupada por el mundo, pero no sé, ella si no sabe quién es la luz del mundo, para que se preocupe menos. Pero bueno, si tú quieres empezar este caminar con la luz del mundo, ora conmigo. Es la luz Jesús es la luz que venció toda oscuridad, que dio su vida y que sabe en carne propia lo que tú estás sintiendo, lo que también fue hombre. Entonces, y si no sabes cómo continuar, contáctanos alguna de nosotras, ahí está el chat en privado, estamos para servirte. Entonces, oremos. Padre de la Gloria, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Sé que has tocado algunos corazones, Señor. Es tu palabra la que tiene poder de vencer la oscuridad y yo te glorifico porque tú eh, me has bendecido mucho, me has confortado en esos temores que yo tenía. Y yo te pido por mis hermanas ahora, Señor. Y ora conmigo si quieres que el Señor sea la luz de tu vida, tu Señor. Padre Celestial, yo te pido perdón. Yo reconozco que soy frágil y te necesito. Y que te ofendo también a veces con mi proceder. Perdóname. Te pido que seas la luz, que me ayude a no tropezar, que eres el que me da confort, que seas esa persona. Perdóname, he luchado tanto en mis propias fuerzas. Ayúdame. Sé mi Señor en este momento, te lo pido que seas mi guía. Gracias por haber llegado hasta este momento y te pido que me ilumines, que me ayudes y que me des fortaleza para ser obediente en los siguientes pasos. Gracias, gracias por cuidarme, ser el Señor de mi vida y ayúdame a crecer como esa plantica
que creces porque tú eres la luz del mundo, Señor. Pon alrededor de mí personas que me amen con sinceridad para yo crecer en este nuevo camino de esperanza, porque hay propósito, porque hay vida eterna. Gracias por esos regalos tan hermosos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba diciendo a Marietita que muchas gracias por ese tema tan especial que has traído hoy. Me identifiqué mucho con Yo tus siempre le estorba temores. lo de los demás, pero lo suyo y tiene Lo que estoy ver. dejando ahí. Qué pena. Bueno, con tus temores sobre la muerte, yo también los he tenido y me imagino que así como yo, que alguna vez me pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste que se muriera? Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Yo creo que todos conocemos la historia de Lázaro, que Jesús lo resucitó, pero hay algo que quiero que tengamos muy presente, y es que Marta, María y Lázaro eran como hermanos para Jesús, eran la familia, una familia muy querida para él. Él constantemente iba a quedarse en su casa, hay muchos relatos en la Biblia donde habla de eso. Y él no estaba ajeno a las necesidades de ellos, ni era, o sea, él los amaba profundamente y ellos a él, había una relación fuerte. Entonces, imagínense, si esto pasó en este pasaje con esa familia, es perfectamente normal que nosotros podamos en algún momento decir, pero Señor, ¿por qué pasó? ¿Por qué te llevaste a mi hijo, a mi papá? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la quiebra? ¿Por qué tantas cosas? Pero volvamos a recordar lo que nos dijo Mariel. Jesús siempre tendrá un propósito claro que va a usar con todas esas circunstancias. El Padre siempre, siempre tendrá el poder de cambiar esas circunstancias, pero debemos esperar a saber si esa es su voluntad o no. Entonces las animo a que de ahora en adelante, cuando estén pasando por una cosa difícil, podamos orar o estemos pasando, podamos orar, Señor, yo sé que tienes el poder, yo sé que tú puedes cambiar todas las realidades, pero ayúdame a entender si es o no tu propósito y cuál es tu voluntad. Bueno, y ahora llega otra parte súper especial de nuestro desayuno y ese es el testimonio. Entonces le voy a dar paso a Vilmita para que nos presente a la persona que nos va a hacer el testimonio hoy, nos va a dar el testimonio hoy. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? Yo creo que ha sido de verdad una palabra muy poderosa y muy necesaria, pues que el Señor tenía para nosotros en esta mañana. Y bueno, gracias Marietita por eso. Y bueno, como bien decía Adri, ahora también entonces tenemos otro espacio que es muy importante y es el testimonio, porque nosotros debemos contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Eso también obra en la fe de otras personas. Muchas personas llegaron a los pies del Señor por haber escuchado lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Entonces, por eso tenemos este espacio y esta mañana tenemos a alguien, como siempre, súper especial, alguien que ama al Señor también, una persona muy dulce, muy linda, y ella se llama Zulay Buitrago y viene para contarnos su testimonio aquí en vivo. Zuli, bienvenida Zuli a este espacio con nosotras. Bueno, muchísimas gracias, Vilmita. Un saludo muy especial para todas. De buenos días, pues en este día maravilloso que nos regala el Señor y una nueva oportunidad para ser mejores cada día. Bueno, mi testimonio trataré de verdad de contarles con los detalles más importantes. Yo fui mamá muy joven en una relación que inicié con las motivaciones incorrectas por falta de una familia. No tenía a mi mamá y a mi papá. Mi mamá se había ido a vivir a otro país. Me separé a la edad de 29 años con 2 hijos de 11 y 6 años, debiendo asumir pues como madre soltera toda la responsabilidad de la parte económica, la educación de mis hijos.
Y bueno, a pesar de la oposición del papá de mis hijos en ese momento para que estudiara y trabajara, era pues un hombre bastante machista, logré hacer, pues con mucho esfuerzo, logré estudiar, hacer una carrera, pues para poder salir adelante y bueno, y prepararme para lo que se venía. Con todas esas cosas, pues endurecí mi corazón como una forma de blindarme del daño que pudieran hacerme, porque ya tenía pues que enfrentar pues muchas cosas, no tenía el apoyo de una familia, y para poder tener pues digamos como poder enfrentar los roles como mamá, papá, proveedora, ama de casa, y pues toda la parte que como uno como mamá soltera pues le toca afrontar con hijos. La adolescencia de mí, especialmente de mi hija mayor, pues fue muy difícil y entre trabajar, educar y protegerlos, pues me sentía muy cansada, vacía, con mucha amargura en mi corazón y mucha soledad. Eh, Me llené de mucha rabia en contra de mi hija porque pues a raíz de su rebeldía yo sentía que ella no era agradecida, que no valoraba todos los esfuerzos que yo hacía pues para que nada les faltara, que trabajaba tan duro y bueno, eso llevó a que mis dos hijos se enfrentaran porque el uno pues veía la posición de mi hija y la posición mía. Entonces pues fue un tiempo bien difícil pues viendo a mis hijos enfrentados pues con esa situación. Cada día mi vida se volvía pues más rutinaria, con muchas cargas, muchísimas, no había tiempo, sino solo pues para trabajar y cuidar de mis hijos. El papá se había desentendido de todo. En medio de mi dolor y soledad, pues yo más endurecía mi corazón y quería como demostrarle sobre todo a él que yo podía sola, que no necesitaba a nadie. Me volví pues una mujer altiva, soberbia, con prepotencia. Siempre fui creyente de Dios, pues vengo de una familia católica, estudié siempre pues en colegios de monjas, en mi niñez estuve en un internado también, pues entonces tenía la influencia religiosa. Así que siempre asistí a misa, pues los domingos, pues más por cumplir que de verdad por devoción. El tiempo pues transcurría, yo trabajando duro, pero me seguía sintiendo igual de vacía, sola. En esa búsqueda de poder mejorar, pues como sentirme mejor, hice muchos seminarios de crecimiento personal, entre ellos hice Caminos 1 y 2, Enneagrama, hice terapias, otras terapias psicológicas, pues que en algo me aportaron, pero pues más de una forma motivacional que espiritual, la verdad. La situación con mi hija pues se hacía más difícil a punto de que al graduarse del colegio había entre nosotras una distancia enorme, se me llegó a ir de la casa por no querer pues obedecer las reglas. De pronto se me contrista el corazón, no por tristeza, sino porque recuerdo. Eh, no quería obedecer las reglas, mi hija, eso fue pues una de las cosas más difíciles que yo debí enfrentar con mi hija como mamá. Sentía que la estaba perdiendo y no sabía cómo recuperarla. Me sentía muy perdida y sola. Eh, las tías de mis hijas, que habían sido pues la familia que tuve, las hermanas del papá de mis hijos, ellas fueron parte importante en ese momento de mi vida porque eran como mis hermanas mayores. Y las dos pues habían empezado a congregarse en una iglesia y una de ellas la más cercana a mí, pues la verdad que yo la veía en un cambio increíble, increíble, un cambio muy notorio en ella. Y ella me invitaba a la iglesia, pero pues yo, la verdad, yo decía, no, yo que voy a ir a una iglesia a levantar las manos allá como fanática, ¿no? Siempre fui como renuente en ese momento. Y bueno, y no iba. Debido a mi desempeño, digamos, en lo laboral, siempre pues trabajé mucho en el área comercial toda mi vida, manejando grupos de ventas con los que debía cumplir metas. Además, porque de acuerdo a ese cumplimiento, pues era mi salario, el salario que yo necesitaba pues, para sacar a mis hijos adelante. Desarrollé un carácter muy acelerado y de resultados, o sea, enfocada como a resultados, y así como una hormiguita todo el tiempo, acelerada, trabajando y de verdad millón. Eh, para cumplirle a mis hijos y a la empresa. Dios tenía obviamente el día preciso, la forma y la persona que usaría para que yo llegara a Él. Fue el momento más feliz de mi vida.
A mí me gustaba mucho la salsa y la tía de mis hijos, pues fue como el momento preciso que Dios usó. Ella me dijo un día, mira que va a ir Tony Vega a la iglesia, es un hombre que tiene un testimonio muy bonito, el Señor nos trae a través de testimonios. Él tiene un testimonio muy bonito de su vida, pues él es un cantante, ha vivido un mundo complejo y chévere. A vos te gusta él, la música de él, ¿por qué no vas y lo escuchás? Y yo dije, ve, pues sí, qué chévere ir y escucharlo, pues. Entonces, como les decía, a raíz de que ella había tenido un cambio tan notorio en su vida, en su forma de ser, pues la verdad yo dije, yo quiero ir a ver qué hay allá para que ella en realidad haya cambiado tanto y pues obviamente escuchar el testimonio de Tony Vega. Yo llegué a la iglesia pues como muy sin expectativas, comenzó la prédica y cuando el pastor empezó a hablar, todo lo que él hablaba, como que yo miraba a los lados porque sentía que me lo estaba hablando a mí. Y yo decía, pero él cómo sabe, o sea, cómo sabe por todo lo que yo estoy pasando. Él hablaba pues habló de la soledad, habló de tristeza, de cómo el Señor Jesús en su gracia y amor y misericordia nos acoge, nos perdona, nos hace nuevos. Y obviamente si nosotros estamos arrepentidos y queremos recibirlo y queremos pues esa ayuda. Y fue un momento muy especial. Yo empecé a llorar y lloraba y lloraba y me venía a la mente como todo ese recuento de mi vida, de mi niñez, de ser mamá, de enfrentar tantas cosas, el Señor lo traía a mi memoria y lloré mucho. Y por primera vez yo sentí al Espíritu Santo, o sea, a mí me hablaban del Espíritu Santo, pero yo decía, y pues es real, sentí al Espíritu Santo maravilloso, que me llenaba mi alma, mi espíritu. Eh, Sentí una paz grandísima, sentía calor, yo sentía unas sensaciones tan raras, pero obviamente luego entendí que era el poder del Espíritu Santo, como diciéndome, aquí estoy, qué rico que viniste, que aceptaste esta invitación para que ella nunca más esté sola. Y bueno, hubo un antes y un después en mi vida. Eh, Empecé el proceso con la iglesia, con mucha alegría, gozo. El perdón y la restauración de la relación con mi hija, pues obviamente inició pruebas que iban y venían, porque iniciar este camino de la mano del Señor, pues no es que, ay, no, ya todo es gozo y alegría y maravilloso, no. Es un camino que tenemos que recorrer, pero de la mano de Él. Hice el encuentro de mujeres en la iglesia, una experiencia maravillosa y hermosa, de más sanidad. Mi hija también fue al encuentro, pues ahí nos llevaba el Señor de su mano como atrayéndonos más y más. Yo quería llevar a tantas personas para que vivieran lo que yo estaba viviendo, la verdad. Y cada día pues Dios obraba y seguía obrando más en mi sanidad. Pensar en tantos momentos difíciles que tuve que enfrentar desde niña y cuando inicié verdaderamente mi relación con el Señor Jesús, Él me mostró cómo estuvo siempre ahí, siempre, o sea, a pesar de que yo no lo veía y yo estaba embolatada en el mundo y en mi soledad y en mis vacíos, el Señor siempre estuvo ahí y me lo mostraba. ¿Te acuerdas de tal situación de niña? ¿Te acuerdas? Y el Señor siempre estuvo allí, pero yo no lo veía, no quería verlo. Él ya tenía un propósito en mi vida, yo no los tenía, pero él sí, y los tenía clarísimos desde que me engendró en el vientre de mi madre. El Señor pues me restauró, me ha ido restaurando, me sanó, y bueno, en todos estos años de encaminar con el Señor he podido ver su misericordia en mi vida, a través de mis hijos, a través de todo lo que ha hecho en mí, sobre todo sanarme, mi relación con mi hija, sobre todo con mi mamá, y ha restaurado muchísimas cosas. Me regaló inclusive una nueva oportunidad de rehacer mi vida, de ser esposa, de construir el hogar que hoy tengo. Eh, pero primero sanándome a mí, el Señor. Yo entendí que el Señor, para cumplir sus propósitos en mí, tenía que sanarme, tenía que restaurarme, tenía que transformar muchas cosas de mi vida para darme como esa promesa de que no iba a estar sola, pues con Él obviamente nunca estoy sola, pero pues el poder me da la oportunidad de construir un nuevo hogar
con un hombre maravilloso, un hombre que se lo pedí en una carta y el Señor me lo regaló y me confirmó a mi corazón que era ese regalo de mi pedido, pues en una carta era esa persona. Hoy en día, pues soy madre, esposa, abuela, empresaria y pues agradecida con el Señor de que me haya rescatado, de que me haya sacado de donde me sacó, que no lo olvido siempre para tener presente que obviamente el Señor hace todas las cosas nuevas. Hay una lecturita aquí que me gusta mucho que la relaciona, dice, por años fui un pez del agua, por años fui un pez fuera del agua, un moribundo arrastrándose por los suelos, revolcado de insomnio en insomnio, el foco prendido y el aire eran mis únicos amigos, pero conocí al Todopoderoso, nunca dudé de su existencia, pero jamás lo había buscado como lo busqué aquel día. Alcé mis manos al límite e imploré su misericordia. Yo era una oveja perdida, pero no dejé de ser su oveja, a pesar de todo lo que soy y de lo que Dios sabe de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Me demuestra diariamente que no pierde el amor y la ternura con la que me invita a seguirle sin importar mis actos. En cualquier momento del día encuentro un espacio para escuchar su voz y Él me ofrece lo que yo requiero. Siempre fiel, amoroso, nada anhelo más que honrarlo y que Él se agrade de mí, nada sería sin Él. Bueno, ese es mi testimonio. No puedo dar tantos detalles, pero solo decirles que de verdad estoy plena, a pesar de todas las dificultades que tenga que enfrentar. Yo siento que fue la mejor decisión de mi vida aceptar al Señor Jesús. Cuando ya sé que cuando tengo que enfrentar situaciones difíciles, yo siempre le digo, mientras tú estés conmigo, Señor, yo enfrento lo que sea. Entonces, bueno, ese era mi testimonio. Muchas gracias a todas por escuchar. Gracias a ti, Zuli, gracias a ti por abrir tu corazón tan hermoso para nosotras. De verdad que siempre insistimos que cuando el Señor llega a nuestra vida, cuando toca nuestro corazón, no podemos callar, no podemos callar, tenemos que contar lo que Él hace en nuestra vida, así que no callemos. Yo sé que hay muchas que seguramente tienen mucho que contar de la obra que el Señor ha hecho en su vida. Y como decías, Zuli, no es que en la vida en adelante es un jardín de rosas, pero está Él ahí con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, perdonándonos, cuidándonos. Entonces, Zuli, muchísimas gracias. De verdad que ha sido maravilloso. Y aprovecho también para decir, si alguna en este momento está siendo tocado su corazón por el Señor y quisiera charlar con nosotros, escríbanos en el chat y podemos sentarnos a hablar. Eso es muy especial, entonces estamos también disponibles para eso, para escucharlas. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, otro espacio que tenemos que va unido como con el tema que tratamos es recomendación de libros, libros que nos ayudan a enriquecer el tema. Siempre lo hacemos y es también la invitación a que seamos lectoras. Yo sé que para muchas es muy difícil y de pronto si no hay el hábito, pero hay mucha literatura, pues aparte de la palabra que es nuestro alimento espiritual diario, hay mucha literatura muy linda que complementa mucho, por lo menos hoy y todas las veces que tenemos el desayuno, pensamos en libros que pueden ayudar a complementar el tema y Marietita, ella tiene un libro que quiere recomendarnos. Sí, hola otra vez. Este es un libro muy famoso, pero es de los primeros libros que leí cuando empecé mi caminar con Cristo y me parece precioso. Hemos hablado hoy muchísimo de propósito. Entonces, Zulay también nos dijo que encontró su propósito al empezar ese caminar que a veces nos cuesta arrancar. Hoy es una invitación a arrancar a confiar, para confiar en el Señor. Y como decía Vilmita, estamos aquí con los brazos abiertos en nuestra imperfección, simplemente que nosotros arrancamos y estamos ahí en ese caminar y nos sentimos muy amadas por el Señor. Entonces, este libro de Rick Warren, Vida con propósito, responde esa pregunta totota, ¿para qué estoy aquí en la tierra, no? Lo ha dividido como
40 principales puntos y así, para que empecemos. Si estás empezando, quieres entender como las bases, y yo creo que es un libro lindo para arrancar. Entonces, bueno, ese es mi recomendado de hoy. Responde si preguntas como, también como que para qué estoy aquí en este mundo, mi vida importa. Bueno, entonces es una base para arrancar muy linda. Y bueno, para cumplir los propósitos por los que fuimos creados, porque nuestro creador es el que sabe nuestro propósito. Entonces, Dios las bendiga y bueno, eso fue nuestro recomendado. Bueno, gracias Marietita. Yo creo, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero ha sido muy lindo, muy especial esta mañana. El Señor nos ha bendecido y a través bueno, todo lo que hemos escuchado y ha sido hermoso.